El terrible accidente de Aldamuz también nos trae a primer plano una gran pregunta. No solo la cuestión de la corrupción, que ya hemos analizado aquí en el canal suficientemente, sino la cuestión de qué es mejor para garantizar la seguridad y la calidad de los servicios, que sean públicos o que sean privados. Este es el gran debate político y hoy en el canal de Urruti os vamos a dar una serie de datos para que veáis que la cuestión debería ser muy clara. En general, la llamada izquierda, los comunistas, en España los de Podemos, los sindicatos, suelen decir que los servicios estratégicos, los esenciales, deberían estar en manos públicas, porque si están en manos privadas se van a producir abusos, corrupción y al final, en el caso, por ejemplo, de los trenes, se pone en peligro la seguridad de los pasajeros, como acaba de ocurrir en Aldamuz, donde ha habido 45 muertos. Esta es la tesis de la llamada izquierda, el comunismo que defiende la propiedad pública de los medios de producción, etc. En el otro lado del espectro, este espectro antiguo, que decimos aquí de izquierda a derecha, están los liberales, la derecha, en España pues el PP, Vox, que dicen que no, que el dinero está mejor en manos privadas y que por tanto hay que huir de que lo público gestione pues, hospitales o colegios o trenes o aviones. ¿Quién creéis que tiene razón? Pues la respuesta quizá os sorprenda. Ninguno tiene razón o los dos tienen razón. Esto de lo privado y de lo público depende. Y los que hemos trabajado ya casi 40 años en casi todos los países, muchos países del mundo, la experiencia nos ha enseñado que hay que distinguir. Y vamos a intentar en pocos minutos resumir lo aprendido en todos estos años con miles de empresas en todos los continentes. Fijaros, lo público por supuesto que puede funcionar, pero no solo es un tema teórico. Es que si cogemos los ferrocarriles de alta velocidad, en Suiza están prácticamente en manos públicas y funcionan como un reloj suizo. En China funcionan que te mueres de bien y tienen 50.000 kilómetros de alta velocidad. Solo tuvieron, que sepamos, un accidente el año 2011 antes de que llegaran las últimas técnicas digitales, algoritmos, inteligencia artificial que hoy en día te dan un grado de control brutal sobre tus sistemas. Sin embargo, lo público puede ser un desastre. Ya lo vimos en la Unión Soviética, cómo se deterioraron los servicios de transporte, incluso en temas más importantes todavía para la seguridad, como las centrales nucleares. Todos creo que conocemos el desastre de Chernóbil, una de las mayores centrales nucleares, si no la más mayor de Europa, gestionada por los soviéticos, y cómo la decadencia del sistema, la mediocridad, el miedo a decir la verdad, las corruptelas, ocasionaron un desastre terrorífico, el mayor accidente nuclear, pensamos, en toda la historia de la humanidad, de un reactor nuclear civil. En cambio, las centrales nucleares en otros países como Francia funcionan perfectamente y es una empresa privada. En Francia lo de privado está un poquito controlado por el Estado, y De Gaulle es muy importante. Digamos que es privado pero con control estatal, la famosa acción de oro estatal EDF. En China son públicas las centrales nucleares y tienen muchísimas. Y que sepamos, no ha habido ninguna tragedia, ningún accidente como Chernóbil. De nuevo, estáis viendo, privado o público. En Estados Unidos son privadas, tampoco han tenido un desastre nuclear como el de Chernóbil. Ya si queremos bucear más, lo que os diré es que en principios, en el papel y en la realidad, lo privado tiende a funcionar mejor. ¿Por qué? Simplemente porque hay competencia, normalmente en un mercado abierto, en un mercado transparente, no en un mercado cartelizado y mucho menos en un monopolio. Si hay competencia y la corrupción está controlada, es baja o inexistente, normalmente, ¿quién gana en ese mercado? Gana el mejor, el que es más competitivo, el que es más rápido, el que es más barato. Evidentemente, si es un tema de vida o muerte, te juegas la vida, el que tiene menos accidentes, como tengas un accidente mortal, esa marca privada desaparece del planeta. Acordaros con Germanwings, desapareció la marca. Por tanto, en lo privado, al haber competencia, funciona mejor. Imaginaos si el sector del fútbol fuese público. ¿Os imagináis que la Liga Española fuese gestionada por el PP, por el PSOE, los jugadores los contratara el PSOE y el PP, pusieran los árbitros, ¿no? Pero imaginároslo. Es que lo que nos parece obvio
A veces en política nos olvidamos y no lo exigimos. Pues bien, eso lo privado. Pero yo que he trabajado siempre en empresas privadas, también he conocido de primera mano, ya no solo en clientes, sino a veces en sectores donde intervienen los fondos de inversión agresivos, también llamados fondos buitre. He visto el desprecio absoluto de algunos altos ejecutivos, consejeros delegados por la seguridad, porque todo es el beneficio, el pelotazo en corto plazo. Me forro en 3 años, me piro y luego si hay algún accidente ya a mí me la refanfinfla, porque estoy fuera disfrutando mis millones, mis yates, mis casoplones en Niza, mi casa en Gastad y mi fortuna en República Dominicana. Así que sí, el capitalismo excesivo sin controles por parte del Estado puede también matar. La corrupción mata y la corrupción se da tanto en lo privado como en lo público. La ventaja de lo privado, si hay competencia, es que el mercado, el cliente, el consumidor, que es el rey, pone a la gente en su sitio. En España, ¿por qué la gente va a Mercadona? Porque la relación calidad-precio es superior a su competencia. Si Mercadona estuviese gestionado por Comisiones Obreras o por UGT o por el PSOE o por el PP, sería un puñetero desastre. No tenemos ninguna duda de esto, ¿verdad? Lo mismo con Inditex. ¿Os imagináis que Zara estuviera gestionada por los sindicatos o por los partidos políticos? Pensadlo un momento. Hay países que lo han hecho. La Unión Soviética fue un desastre. ¿Entonces lo público no puede funcionar? No, no es cierto. Lo público puede funcionar cuando el país es serio, responsable y transparencia, como por ejemplo en Suiza, donde funcionan perfectamente la alta velocidad suiza, o en países escandinavos, donde en general lo público funciona impecablemente, o incluso en un país gigantesco como China. Y me diréis, ¿pero por qué entonces en China no hay la corrupción y la degeneración que arrastró a la caída de la Unión Soviética? Pues porque en China, Deng Xiaoping y sobre todo Xi Jinping tienen claro que como ellos tienen el monopolio de la violencia y el monopolio del ejército y de las grandes empresas chinas, digamos la autoridad total, su gran enemigo, ¿cuál creéis que es? No es Estados Unidos, no es el capitalismo. No, su gran enemigo es la corrupción interna. Que el alcalde, el gobernador de una provincia, el ministro se corrompa, porque tiene tanto poder que sería muy fácil corromperse. ¿Y qué hace Xi Jinping para que esto no ocurra? Poner una policía anticorrupción brutal y al que la pillan, depende de qué grado de corrupción, lo matan. Es que al alcalde de Pekín, que era un alto cargo del partido, le pillaron un tema de corrupción con leches infantiles que motivó muertes de bebés y lo ahorcaron. No es que le metieran en la prisión de Soto del Real 20 años y que luego sale al año 5º y luego le invitan a las tertulias de televisión, como hacemos en España con algunos delincuentes políticos que nos han robado. No sé, pienso por ejemplo en Rodrigo Rato, que le invitan a la televisión, o a políticos que han falsificado sus títulos. Es que en China te matan. Bueno, si has falsificado un título no te van a matar, pero quedas borrado para siempre de la vida civil, borrado. Y eso hace que el sistema no se corrompa. ¿Conseguirán sostener muchas décadas en el tiempo los chinos el poder absoluto del Partido Comunista Chino sin corromperse, sin deteriorarse? Ese será su desafío. La historia lo dirá. Nosotros, en el canal de Urruti, pensamos que al final, entre un sistema libre, como el de los Estados Unidos, y un sistema no libre, como el de los chinos, a largo plazo vencerá la libertad. Por eso, las personas oprimidas, pobres, que pasan hambre, o la gente que no puede desarrollar su talento en su país, ¿a dónde va normalmente cuando pueda? ¿A dónde huye? A los Estados Unidos. Casi nadie va a China. El idioma también influye. Resumen. Público-privado, depende en qué país estés, depende del grado de corrupción de lo público. En España, sin duda, el grado de corrupción de lo público es inaceptable, demasiado alto, insoportable. Hay que dar un golpe en el tablero y cambiar las reglas del juego. Hasta el próximo episodio, Libre Pensadores.